Ahora les mando un caluroso saludo. Hoy nos vamos a enfocar en resolver una desesperante pregunta. ¿Por qué me sucede esto? A veces nos encontramos en circunstancias fuera de nuestro control. Es en ese momento en que todo luce negro. No sabemos qué pasará en el futuro con nuestras vidas. ¿Cómo debemos responder cuando otras personas nos causan problemas? El José del Antiguo Testamento es un ejemplo clásico del sufrimiento provocado por otros. Y es descrito en los capítulos del 37 al 50 del libro de Génesis. Si bien recuerdas, José fue el segundo más joven de 12 hermanos. Había mucha rivalidad entre ellos como hermanos. Creo que es un tema de actualidad. Si te preguntara, ¿hay rivalidad en las familias de hoy? ¿Qué me responderías? Los hermanos mayores de José empezaron a envidiarlo por causa del favoritismo de su padre hacia él. Cuando se intensificaron las cosas, los hermanos lo echaron en una cisterna y lo abandonaron ahí para que se muriera. Pero unos mercantes viajeros que pasaban por aquella ciudad, entonces los hermanos dijeron, en vez de eliminarlo, vamos a venderlo. Así que los hermanos mayores de José lo vendieron a unos mercaderes extranjeros que se lo llevaron a Egipto como esclavo. De manera que ahora José está en un país extranjero, no conoce a nadie, inicialmente no sabe hablar el idioma y es esclavo en contra de su voluntad. Y como si eso fuera poco, la esposa de su amo decide seducirlo un día. Después de que José se niega, ella lo acusa falsamente de haberla violado y se lo llevan entonces preso. Así que ahora lo vemos solo y adolorido y tiene todo el derecho de preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué me sucede esto? Sin embargo, fíjate en la actitud de José. Muchos años más tarde, al pensar en la situación con sus hermanos, él dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Eso lo puedes encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 50, en el verso 20. En otras palabras, él dijo, ustedes procuraron hacerme daño, pero Dios le dio vuelta al asunto y lo usó para bien de mi vida, en sus vidas y en la vida de otras personas. Un consejo que quiero darte es aprende de José. ¿Cómo logró José perseverar? Debido a 3 verdades importantes que reconoció en su vida. La primera verdad importante que José reconoció es que Dios ve todas las cosas que padecemos y se interesa en nosotros. Esto es muy evidente en la vida de José. Él nunca dudó de que Dios viera lo que él padecía y que se interesaba en él. Hay una frase muy importante que se halla 5 veces en la historia de José. Cada frase es mencionada justo después de una crisis mayor o de alguna derrota. Y la frase es, y el Señor estaba con José. Aun cuando todo le fuera mal, el Señor estaba con él. Lo segundo importante que José pudo aprender y que pudo entender es que él reconoció que Dios les dio a todos libre albedrío. Y cuando nosotros tratamos de ignorar todo lo que es recto, Dios no impone su voluntad. Dios no impone su voluntad sobre nosotros. Con frecuencia cuando nos buscamos un problema, culpamos a Dios, como si fuera la culpa de Dios. Como la Biblia dice, el hombre peca y luego se enoja contra su creador. A Dios se le culpa de muchas cosas que Él no causó. Cuando vemos un accidente grave, una tragedia, un problema, una crisis, tratamos de aparentar ser muy espirituales diciendo, pudo haber sido la voluntad de Dios, como si Él se complaciera en planear errores y tristezas. El hecho es que la voluntad de Dios no siempre se cumple.
Él tiene una voluntad para cada uno de nosotros, pero también nos ha dado un libre albedrío. Cuando decidimos tomar nuestro propio rumbo, Dios se limita. Nos otorga la libertad de escoger mal y traer problemas a nuestras vidas. También les concede a los demás el libre albedrío y la consecuencia de sus errores. ¿Sabes? Por la consecuencia de sus errores nosotros podemos salir lastimados. En la situación de José, sus hermanos deliberadamente escogieron conspirar en su contra. Esto fue un pecado en contra de él, pero Dios lo permitió, porque Dios no crea títeres. Lo tercero que aprendió José, y debemos aprender de él, fue que José reconoció que Dios tiene el control absoluto del desenlace final. Él puede tomar nuestros errores y todos los pecados que otros cometen en nuestra contra y darle un giro completo y sacar algo bueno de ello. A pesar de que perdamos batallas una y otra vez, Dios ya ganó la guerra. Él toma aún lo más terrible y le da un giro completo. Nosotros pensamos que todo se nos viene abajo, pero Dios tiene la última palabra. Podemos leer en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 14, que dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. En otras palabras, Dios sabe lo que va a suceder y tiene el control absoluto del desenlace final de nuestra vida, de nuestra historia. Eclesiastés capítulo 3, verso 15 dice: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Aquello que fue, ya es. Esto nos enseña a que no debemos de vivir en el pasado, ya que el pasado ya pasó. Y lo que ha de ser, ya es. Me encanta esa parte, me encanta leer eso. Tu futuro ya está determinado. Sin embargo, es posible que no escojas la voluntad de Dios. Pero Él tiene un plan para tu vida y ya está hecho. Puedes confiar en Él. Y finalmente ahí leemos: y Dios restaura lo que pasó. ¿No es emocionante saber que si hemos cometido errores, Dios restaura cualquier cosa que haya pasado? Es emocionante eso. Considera a José. Por poco lo matan. Fue esclavo, acusado de violación y puesto en prisión. Hasta ese momento su vida iba de mal en peor. Pero Dios volteó esas tragedias y le sacó mucho beneficio. Estando preso, José entabló una amistad con la mano derecha del faraón. Y cuando fue instaurado al poder otra vez ese hombre, y él tuvo un sueño, recordó que José podía interpretar sueños. Así fue que lo invitaron al palacio de Faraón y le dio la interpretación del sueño. Leamos esta interpretación del sueño directamente de Génesis, capítulo 41, versos del 29 al 34. Faraón, Dios te está avisando que habrá 7 años de abundancia y después 7 años de hambre. Así que necesitas prepararte para eso. El faraón quedó tan impresionado de la respuesta de ese sueño que le hizo segundo en mando de todo Egipto. José pasó de ser esclavo en una prisión a ser el segundo líder más importante en Egipto. De paso salvó a Egipto, a otras naciones, y también salvó a Israel del hambre que padecía. Dios ve lo que está sucediendo, pero Él nos da libre albedrío y no atenta en contra de nuestra voluntad. Dios se limita simplemente, pero usa aún nuestras malas decisiones y los reveses para sacar algo bueno de ello al final. Claro, si se lo permitimos. Por eso José pudo decir al final de su vida: ustedes procuraron hacerme daño, pero Dios le dio vuelta a ese asunto y lo usó para bien. Ahí está en Génesis capítulo 50, verso 20. La única forma en que Dios podía sacar algo bueno era con la perseverancia de José.
aun cuando él no lo entendía. Veamos ahora la reacción de José y aprendamos lo que debemos hacer cuando no sabemos por qué suceden las cosas. Número 1, trata con la adversidad. Encara la adversidad. Quizá estás pasando por una prueba en este momento en tu vida, o tal vez sea algo inconsciente. Es posible que seas víctima de una situación que tú no ocasionaste. Bueno, considera la reacción de José. Lo primero que él no hizo, fue caer en una autocompasión. Si te encuentras en este momento en una dificultad o en una prueba, no puedes darle lugar a la autocompasión. La autocompasión es una de las causas principales de la depresión. A menudo, cuando nos encontramos en serios problemas y nuestra autoestima está a niveles bajos, comenzamos a culparnos a nosotros mismos y terminamos echándonos al dolor, al sufrimiento. José no hizo eso. Él no se culpó. La crisis en la que se encontraba no era culpa suya en realidad, de manera que consideró la situación de una manera realista. Cuando un barco se encuentra en una tormenta, la forma de sobrevivir es dirigiéndose en dirección al viento. Si uno permite que el barco se desvíe hacia un lado, el barco puede chocar. Cuando llega la tormenta a nuestras vidas, la mejor manera de tratar con ella es encarándola de frente. Si estás en un periodo de desánimo por encontrarte en medio de una prueba y te estás preguntando, ¿por qué me sucede esto? Considera lo siguiente: nunca tomes una decisión importante cuando estés deprimido. Con frecuencia, cuando nosotros estamos desanimados o deprimidos, tenemos la tendencia de decir, mejor renuncio, mejor cambio de lugar, mejor busco otro empleo, mejor me divorcio. Nunca tomes una decisión importante si estás deprimido o deprimida, porque en ese momento no puedes evaluar las cosas con acierto. Tu vida se encuentra borrosa y tu perspectiva distorsionada. En lugar de eso, encara la tormenta de frente y no caigas en la autocompasión. Dite la verdad respecto a lo que está pasando en tu vida. Analiza cuál es la verdad. En segundo lugar, José perdonó. Eso es lo que vemos en la vida de José. Cuando todo le iba mal, no se entregó a la amargura. Después de muchos años, José se encontró con sus hermanos porque ellos se dirigían a Egipto por alimentos. Al entrar en la presencia de José, inclinándose ante el segundo al mando, que era José, no se dieron cuenta de que en realidad era el hermano menor de ellos. Él sabía que uno no puede vivir con la carga pesada de la amargura. ¿Qué se debe hacer cuando la amargura nos tienta, cuando queremos amargarnos? Cuando trató de juntar a sus hermanos y decirles la verdad, ellos se espantaron y se asombraron, pues era el hermano menor al cual ellos años antes trataron de matar, y ahora están inclinándose ante él. Pero José los perdonó. Él pudo haberlos destrozado. Sabes, siempre hay problemas en las familias. Así que, ¿qué debemos de hacer con la amargura? Entregársela a Dios. El mismo José había soñado que cada uno de ellos, que sus hermanos se inclinarían, aún sus padres se inclinarían ante él. Y estoy seguro que en los momentos de crisis, en los momentos de dolor y de dificultad, él pensaba en esto, en su sueño. ¿Cómo se van a inclinar ante mí mis hermanos? No tiene ningún sentido en este momento de pobreza, de dolor, de escasez, de encarcelamiento, cuando estoy viendo que todo está saliendo mal. Pero sabes, la palabra de Dios se cumplió, la palabra de Dios se cumple. Esto fue lo que hizo José. Él mantuvo su fe y su esperanza en Dios. Él vio que las cosas iban a resultar a su favor al final. Así que perseveró con su vida espiritual. Cuando las cosas andan mal, a menudo rechazamos a las personas que más nos hacen falta.
especialmente rechazamos al Señor. Cuando el problema llega a la vida de uno, es probable que uno empiece a decir: Dios, ¿por qué permites que suceda esto? Quizá uno se rebela en contra de Dios como si fuera culpa suya. Más bien, uno debería de decir: Señor, toma esta dificultad. Dios puede tomar situaciones duras y darles un giro completo. Aunque las personas usen situaciones para destruirte, Dios puede utilizarlas para edificarte. A Él le encanta cambiar la crucifixión por resurrección. La Biblia no solo nos da respuestas a las razones del sufrimiento, pero también nos da ayuda práctica y consuelo cuando experimentamos sufrimiento. Si aplicamos las siguientes fuentes de fortaleza a nuestras vidas, no habrá situación que nos pueda devastar, ni crisis que pueda acabarnos permanentemente. Cuando no sé por qué me suceden las cosas, debo fortalecerme en Dios. La primer fortaleza que debo tener es el plan de Dios. La primera fuente de fortaleza que vemos en la vida de José es el plan de Dios. Dice Romanos 8:28, y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Este versículo nos dice que no todo es bueno. Hay mucha maldad en este mundo y la voluntad de Dios no siempre se cumple. Pero la palabra dice que en la vida del cristiano, Dios hace que todas las cosas, aun las malas, obren para bien. Dios no te ha rechazado. Él tiene cuidado de tus intereses. Él tomará la situación que estés atravesando, aún la más terrible, y la usará para que tenga un buen propósito en tu vida. Aun cuando pensamos que Dios se tarda en responder o que no nos oye, pero Dios sí lo está haciendo. Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 5 al 10 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A la larga, vamos a tener mayor gloria sobre nosotros. Dios es mayor a cualquier problema que enfrentes. Por supuesto, es difícil ver cómo Dios opera en una situación mala, y sobre todo cuando uno está en medio. Sin embargo, al considerar más tarde lo que ha acontecido, nuestra perspectiva es mejor. Podemos ver lo que Dios estaba haciendo y la manera en que utilizó aquella situación de una manera más importante y con mayor propósito para tu vida. Cuando uno entiende esa verdad, puede recordar esa vivencia y decirles a los que te hicieron pasar un momento difícil: recuerda lo mismo que José dijo: ustedes procuraron hacerme daño, pero Dios le dio vuelta al asunto y lo usó para bien en mi vida. Ustedes procuraron destruirme, pero Dios usó eso para edificarme. Ustedes procuraron derribarme, pero Dios me hizo más fuerte y más maduro. Pese a lo que suceda, aunque pierdas alguna batalla, Dios ya ganó esa guerra y el desenlace final está en sus manos. Él puede darle un giro a los fracasos y hacer que obren para bien
si tan solo tú se lo permites. Entonces la primera fortaleza consiste en que aunque sufras por un tiempo, todo está bajo el control de Dios y se cumplirá su plan, su propósito y lo que nosotros deseamos también. La segunda fortaleza que debes tener es las promesas de Dios. Hay una segunda clase de fortaleza cuando experimentamos las promesas de Dios. Hay más de 7,000 promesas de Dios en la Biblia y necesitamos empezar a reclamarlas. Son como cheques en blanco y necesitamos empezar a usarlos. Te recomiendo que escojas unos versículos bíblicos, anótalos en tarjetas como en un índice y llévatelos en tu bolsillo y grábatelos, apréndetelos de memoria. Una persona se dedicó a escribir versículos en tarjetas, luego los colocaba en el visor de su auto. Cada vez que se detenía en algún semáforo, bajaba el visor, leía el versículo y cuando la luz cambiaba en verde, volvía a subir el visor y se iba. Se ha memorizado cientos de versículos bíblicos en sus días libres basándose en los semáforos, sin tener que buscar más tiempo. Quizá tú puedas poner unos versículos bíblicos en tu espejo, en el espejo de tu baño. Las promesas de Dios nos dan más esperanza, nos fortalecen y nos van a dar consuelo de lo que Dios nos ha dicho. Así que memorizando la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra fue escrita para darnos ánimo y esperanza. Romanos 15:4 también dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos nosotros esperanza. Lo que necesitamos hacer entonces es leer las promesas de Dios, memorizarlas y reclamarlas para nosotros. Eso nos va a dar esperanza. José inclusive es conocido como el soñador, José el soñador. Él recordaba las promesas de Dios, lo que Dios le había revelado. La tercera fortaleza que debemos de tener es el pueblo de Dios. Hay una tercera clase de fortaleza que nos debe ayudar cuando pasamos una crisis. Y ese es el pueblo de Dios, nuestra congregación. Cada iglesia debe ser una comunidad compasiva de personas que se aman, de personas que se apoyan, oran unos por otros. Dios tuvo la intención de que la iglesia fuera un sistema de apoyo firme, en la cual nos animamos y nos ayudamos. José tuvo un grupo pequeño en la cárcel. Él sabía que no podía vivir aislado, pero que debía relacionarse. Ahí estaba su éxito. Compartía sus sueños y tenían cosas en común, aunque solo fueran problemas e injusticias. Eso era lo común que ellos tenían. Sin embargo, no podemos ser un sistema de apoyo si no nos conocemos. Necesitamos unirnos a un grupo de estudio bíblico en la congregación. Necesitamos encontrar un grupo pequeño de personas que se puedan encontrar regularmente, compartir nuestras vidas con ellos y estar orando juntos. En lo que llevamos esto a cabo, vas a ver que vamos a descubrir que hay otras personas que tienen los mismos problemas que nosotros, quizá mayores. Gente que nos pueda dar aliciente también. Personas que quizás hayan tenido los mismos problemas que nosotros o similares a nosotros y que ahora se encuentran del otro lado. Ahora ellos han logrado salir adelante, salieron del túnel y ahora nos pueden ayudar a cruzar ese túnel también. La Biblia dice que Dios con frecuencia nos va a permitir grandes problemas y pruebas intensos, pero luego nos va a consolar para que un día podamos darle consuelo a otras personas, a otros que estén viviendo nuestras mismas situaciones. Así que leemos en 2 de Corintios capítulo 1, versos del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación.
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros hemos sido consolados por Dios. Porque de la manera en que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Dios nos usa de esa manera. Usualmente trabaja en la vida de las personas a través de otras personas. Así que la fortaleza viene cuando otros me consuelan y cuando puedo consolar también a otros, yo también. La cuarta fortaleza que debemos tener es la fortaleza de Jesucristo. El mismo José fue un tipo de Jesús. La más poderosa de las fortalezas es la presencia de Dios en Jesucristo, la persona de Jesucristo. La Biblia dice que Él es el Hijo de Dios, que está vivo y que uno puede tener una relación personal con Él. Eso es lo que la Biblia enseña. Y hay literalmente millones de personas que son prueba de ello. Gente que goza de una relación personal con Jesucristo. Su presencia nos puede ayudar en cualquier situación. José en el Antiguo Testamento fue un ejemplo claro de lo que Jesucristo hizo en el Nuevo Testamento. El Señor sufrió sin culpa para beneficio de otras personas. José sufrió para que a la larga, cuando llegara el hambre al Medio Oriente, sus normas con respecto al almacenaje del alimento pudieran salvar a miles y miles de personas de la muerte por inanición. A pesar de ser perfecto y sin culpa, Jesús murió sobre la cruz para salvarnos de terribles consecuencias por el pecado. Dios nos dio libre albedrío, de manera que no puede imponer su voluntad sobre nosotros, sin convertirnos en títeres o robots. Vivimos en un mundo donde la gente peca y lastima a los demás, pero cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando confiamos en Él, nos ayuda a superar cada situación y nos da la habilidad para ver cómo va a resolverlo finalmente. La cruz es el máximo ejemplo de personas que procuraron hacer el mal, mientras Dios hace que todo obre para bien y para bendición de toda la humanidad. Tal vez haya sido lastimado o lastimada por algún familiar como José, quizá un hermano o hermana, un padre, tu cónyuge, tu novio, tu novia. Si es así, haz lo que hizo José. No te entregues a la autocompasión o la amargura. En vez de eso, toma todos los escombros y entrégaselos a Jesucristo. Deja que Jesús haga todo nuevo en tu vida, algo refrescante y bello de esa situación fea que te aconteció. Quizá piensas, no es justo lo que me ha sucedido. Como respuesta te digo, tienes razón. Suceden muchas cosas injustas en este mundo y por eso un día, al final de los tiempos, Dios va a exigir cuentas. Habrá un día de juicio, cuando todo el dolor que ha sufrido el inocente será remediado y justificado. Dios va a exigir cuentas al final de los tiempos. Pero ahora, sin embargo, nuestra responsabilidad es perseverar y ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas para edificarnos, en vez de permitir que las cosas injustas nos devasten. Así que te digo, si te encuentras en una situación en la que estás inclinado a pensar, ¿por qué me sucede esto? Recuerda que Dios te ha dado libre albedrío y que Dios les ha dado libre albedrío a los demás y que los demás te pueden hacer daño, pero nos ha permitido la libertad de escoger. Así que busca el plan de Dios para tu vida
para que le dé un giro a la situación más fea y que la use para bien si tú se lo permites. Vuélvete al plan de Dios, vuélvete a las promesas de Dios. Confía en las promesas de Dios y vuélvete al pueblo de Dios. Únete a una congregación cariñosa donde tus necesidades sean satisfechas y donde puedas ser usado y usada para ayudar a otros. Pero lo más importante es que vuelvas a la presencia de Cristo y le permitas su presencia en tu vida. De lo peor, Dios puede sacar lo mejor. Ese es el mensaje de esta historia. Muchos cristianos pueden recordar sus vivencias y de decir, de verdad que sí, todo en mi vida se había desmoronado. Entonces entregué mi vida a Cristo y Él comenzó a poner todo en orden de nuevo. Darle mi vida a Cristo no solo significa que Él la rescatará de la tormenta, sino que Él te dará la fortaleza y el valor para resistir cualquier crisis. No todas las cosas obran para bien en la vida de este mundo. Solo obrarán para bien si nosotros le damos a Dios los escombros y le entregamos nuestra vida. Entonces Él hace que las cosas obren para bien. De otra manera, si te niegas a hacer esto, Él no hará que las cosas obran para bien para tu vida. Así que uno necesita creer en Cristo. Tienes que ser cristiano. Eso se llama nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Dos palabras sencillas. Una es arrepentirse y la otra es creer. ¿Qué significa arrepentirse? Simplemente cambiar. Cambiar la manera de ver a Dios y tu pecado. Eso te iba a dejar las tinieblas y volverte a la luz. Dejar la culpa y volverte al perdón. Dejar el egoísmo y volverte a Dios. Y entonces uno debe creer. Tú debes creer que el Hijo de Dios puede perdonar tu pecado y puede hacer de tu vida algo mejor. Y que quiere obrar en tu vida. Que tiene un plan para ti y que puede tomar los enredos, las malas situaciones, aún tus irritaciones, voltearlas y usarlas para bien de tu vida si se lo permites. Entonces podrás decir al recordar tus vivencias, ellos procuraron hacerme daño cuando arremetieron contra mí, pero Dios hizo que todo obrara para bien. Dios usó todo lo malo en mi vida, lo usó para darme forma y hacerme una persona mejor. Y estoy agradecido por ello. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me suceden contrariedades, confrontaciones, reveses, injusticias, etcétera? Muchas veces somos víctimas. Otras veces lo provocamos nosotros. Pero si perseveramos en Dios y no nos amargamos, si nos humillamos delante de Dios y confiamos y esperamos en Dios, todo tendrá un buen final. Gina Escárraga, dueño de Televisa, nos comentó en una ocasión que a raíz de las enfermedades de sus hijos y su divorcio, ella pudo conocer de Jesucristo y encontrar un buen hombre que la apoya y la entiende. Ella, como José, entendió, uno, que Dios ve todas las cosas que padecemos y se interesa en nuestro dolor. Dos, que todos tienen libre albedrío y por eso la gente nos puede hacer daño. Tres, que Dios tiene absoluto control del futuro, del desenlace final. La reacción de José fue, número uno, encarar la adversidad y no irnos hacia la autocompasión. Número dos, otra reacción que tenemos que tener es perdonar y no vivir en amargura. Sus fortalezas y nuestras fortalezas deben ser, número uno, que Dios tiene un plan para nosotros. Número dos, que Dios tiene promesas. Número tres, debo de acercarme a su pueblo en un grupo pequeño. Número cuatro, que al final seremos bendición a los demás como José y Jesús. No olvides poner en práctica todos estos principios de la palabra de Dios. Y aunque no sepas por qué te suceden tantas cosas, sin duda alguna terminarás viviendo una vida de éxito y de paz si pones en práctica todos estos principios. Que Dios te bendiga.